Nuestro país está lleno de un sinfín de historias terroríficas, de personajes singulares que parecen salidos de otros mundos y de criaturas horrorosas salidas del mismísimo infierno, que siembran el terror con el solo hecho de mirarlas o escucharlas. Las historias que estás a punto de escuchar fueron recopiladas de diversas fuentes, tales como libros, narraciones orales y de algunos sitios web. Hoy te presento el Guaychivo, también conocido como el Chivo Brujo. Una de las tantas historias nos cuenta que en un pueblo de Yucatán existía un niño que conocía todas las plantas y sus propiedades, pudiendo con esto curar cualquier enfermedad que se le presentara. Se dice que al crecer se convirtió en un guay, brujo en maya, que tiempo después se enamoró de una joven que ayudaba a su familia cuidando a los chivos. El brujo, desesperado y loco de amor, realizó un pacto con Quisín, el diablo, ofreciendo su alma a cambio de poder convertirse en un chivo para atraer a la joven y estar cerca de ella. Sin embargo, el conjuro no funcionó y lo transformó en un ser aterrador que puede convertirse en una bestia con forma de chivo a voluntad durante la noche y poder realizar mejor sus hechizos malignos. De ahí surge la leyenda maya del Guaychivo. En las comunidades de los municipios de Yucatán es común escuchar anécdotas sobre encuentros con este ser, el cual se cree se alimenta de gallinas y ganado, asociándosele con el mismísimo chupacabras, tal y como lo menciona Carmen Leñero en el libro Monstruos Mexicanos, el cual posee la siguiente historia acerca del mencionado personaje. En uno de los montes de San Antonio Chun había una choza habitada por un viejo solitario de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoraba que había vivido más de 500 años comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena con un silbato de caña. El hombre jamás se aparecía por el pueblo ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándosela siempre al viejo, que al cabo de tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así, cuando a don Conchón le faltaba una de sus gallinas, alguien al punto exclamaba: «Seguramente se la robó el viejo de la choza». Y si desaparecía el dinero de las limosnas en la sacristía, no faltaba quien sugiriera: «Creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia». Y si una mañana aparecía destrozada la barda de algún vecino: «Debe haberlo hecho el viejo de la choza». Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podían seguir echándole la culpa de todo: que el pozo mayor se hubiera secado, que no lloviera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, el incendio de la casa de Justina a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque de campanario frente a la plaza, ambos hechos ocurridos el 15 de septiembre a las 3 de la tarde, como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios a la vez. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de don José amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: «Fue el brujo de la choza». Ello bastó para que don José tomara su machete y se encaminara junto con 2 de sus peones hacia los montes de San Antonio Chun. Los 3 hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza, y ahí, en medio de la multitud vociferante y sin que mediara ningún tipo de juicio, don José levantó su machete y cortó de tajo la cabeza del anciano. El cuerpo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos: «Pecadores, hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos, me vengaré». Aterrorizada la gente estalló en delirantes exclamaciones: «¡Brujería! ¡Brujería! ¡Santo Cristo! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal!», gritaban las mujeres. En medio de la agitación general y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó subrepticiamente de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte,
seguía maldiciendo. Han despertado al espíritu del mal, han condenado a un ser inocente y serán castigados. Don José recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud: cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal hasta que logremos acallarla. Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal, debemos untarle sal bendita para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo, aunque la encuentre. Al oír estas palabras, la cabeza suplicó: no me hagan eso, no me echen la sal, no me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes, siguió gimiendo la cabeza. Pero don José, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. Ustedes han despertado a Guay. ¡Maldito! Fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego tomó el cuerpo aún tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se transformó de manera horrorosa. Le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie fue testigo de tal metamorfosis, pero desde entonces, todas las tardes al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches, algunos oyen balidos escalofriantes y las patadas del monstruo golpeando en los portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquello es obra de Guay Chivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, pues al hacerlo, sus labios y su lengua arderían quemadas por un misterioso fogonazo. Otra de las historias cuenta que, a principios del siglo pasado, cuando Campeche estaba en pleno apogeo de colonización y las casas eran grandes quintas, de un lugar hoy conocido como la Cuevita Verde, salía todos los martes y viernes un enorme toro, cuyo bufido se podía oír a varios kilómetros, y que incluso al correr, su enorme peso hacía que literalmente el suelo se moviera. Sin embargo, causaba espanto y destrozos por donde pasara, por lo que era seguro que los escasos habitantes de tal lugar de la ciudad de San Francisco de Campeche permanecieran encerrados esos días. Se decía que quien lo llegase a ver caía enfermo, muerto o perdía sus facultades mentales. Años pasaron hasta que, cansados de tantas molestias y la pérdida de varios amigos, un par de jóvenes decidieron enfrentar al animal luego de embriagarse hasta el alma, pues no hallaban otra forma de agarrar valor. Se cuenta que al llegar la hora de la salida de este ser, que parecía salir del infierno, con armas en mano fueron a su encuentro para quitarle la vida. Se dice que tras la persecución, uno de los valientes fue golpeado brutalmente, terminando destripado por la cornamenta del animal. Continuó la cacería hasta que, al llegar al barrio de San Francisco, con un tiro certero de muchos, el animal cayó tendido en la terracería cerca de la iglesia. Cuentan que el escándalo despertó la inquietud de los vecinos, quienes al escuchar «¡Maten al chivo brujo! ¡Maten al chivo brujo!» por parte del joven, vieron a un hombre con varios disparos y 2 dagas colgadas en la espalda. Según la fuente que cuenta esto, se trataba de un shimen, una especie de brujo mayor contratado por los mercaderes, quienes ilícitamente transportaban licor y otras cosas de valor para que esos días ni la guardia acudiera a las calles. Explicó que aunque así le decían a la historia, al paso de 7 días, justamente a la hora exacta en la que habían matado a aquel brujo, literalmente se escuchaban los gritos del matador por las calles cuando pedía auxilio al ser llevado extrañamente a la cuevita, de donde nunca más salió. La recomendación es que si se te cruza en el camino un animal con apariencia de perro negro, pero mucho más grande y terrorífico, desvíes de inmediato la mirada para que solo sientas una oleada de frío y un olor fétido.
pero si te atreves a sostenerle la mirada a sus ojos rojos encendidos y centellantes, sufrirás como consecuencia fiebres y muchos malestares. Espero que te hayan gustado estas 3 historias porque el video ha llegado a su fin. Y si tienes alguna anécdota que contarnos, lee la descripción de este video. Esto fue Soluna relatando lo oculto. Hola, pues ya vamos de Morelia para Patzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo la oreja ahí y justo escuché, el día que me muera. Está la hacienda. Bueno, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar. Solo.